Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Julio César Abad Vidal y voy a dictar durante la sesión de hoy y el jueves que viene, a esta misma hora, una introducción al pensamiento de Corea a través, básicamente, de la historia del arte de Corea. En la primera de las sesiones nos vamos a dedicar una sucinta introducción a la periodización de la cultura coreana, eh, hablando particularmente del periodo de los Tres Reinos, el Samguk-side, que es cuando penetra en la península coreana la cultura china de una manera intensiva y extensiva, una cultura que ha de permear de una manera definitoria la identidad del pensamiento, la religión y el arte del país de la calma matutina, como habitualmente los autores se refieren a la cultura coreana, ¿no? al país de Corea, por el nombre tradicional de Corea, Choson, ¿no? Cuyos dos hancha, ahora veremos cuán importantes pueden ser también estos hancha, ¿no? Los dos caracteres chinos que lo componen vendrían a significar mañana. Evidentemente, este está en la actual denominación de Hanguk, de la península, perdón, más concretamente de la Corea contemporánea, ¿no? Este Han es el que emplean en Corea del Sur, aunque en Corea del Norte, a Corea del Norte la llaman ahora Choson, en el nombre tradicional. Bueno, la calma matutina es el nombre, por tanto, epíteto, ¿no? Que se suele emplear, que emplean los autores para referirse a Corea, ¿no? Bueno, como les decía, hoy nos ocuparemos fundamentalmente de esta pequeña introducción a la periodización de Corea. Hablaremos, por supuesto, de el hito de la ofensiva cultural china en la península coreana, que tiene lugar, como les decía, en el periodo de los Tres Reinos, ¿no? Y nos ocuparemos fundamentalmente de esa definición de los débitos de la cultura coreana con la cultura china, lo que se conoce como la Hanchamunkwakon, ser miembro de la sinosfera, ¿no? De la órbita cultural china, como ocurre también en el caso japonés, ¿no? Y dedicaremos el grueso de esta sesión a una introducción al budismo coreano. En la segunda de las sesiones nos ocuparemos de otro de los pilares fundamentales de la identidad cultural coreana, cuál es el neoconfucianismo, que es una deriva nacional propiamente política y nacionalista del confucianismo que tiene que ver en el que se desarrolla durante el periodo Choson, que es un periodo que queda fuera de la presente sesión, ¿no? Y haremos una pequeña introducción a un ámbito que es el chamánico, ¿no? El pensamiento de los chamanes, que es esta consideración en que existe la posibilidad de establecer una conexión entre lo terrenal y lo supraterrenal a través de la figura de un mediador, que es un chamán, mayoritariamente una chamana, ¿no? Que queda fuera de ese ámbito cultural chino, de esa influencia cultural china, porque es una consideración que preexiste, ¿no? A esta ofensiva cultural y que, bueno, sigue teniendo cierta presencia en la Corea contemporánea y creo que es interesante también reparar en ello. Hanjamunkwakon, como les decía, en japonés el kanji bunkaken, significa reconocer a las culturas de Corea, también a la cultura japonesa, cuyos nombres respectivos se encuentran en la pantalla, significa reconocer el extraordinario débito que para la identidad cultural de Corea, como de Japón, aunque de esto no nos vamos a ocupar aquí, presenta la cultura china. Y esto es así porque de China se adopta el credo budista, se adopta un sistema cosmológico, cuál es el taoísta, se adopta un sistema ético nuclear de la sociedad, que es el confucianismo, y también un amplio repertorio iconográfico que tendrá su vigencia en la cultura coreana posterior, ¿no? Pero si existe un elemento, para empezar, que es definitorio, que es fundamental, aprendido en Corea de China, es evidentemente la escritura. El pueblo coreano no había desarrollado una escritura
con anterioridad a esta invasión cultural china, en el siglo IV se produce, el siglo IV después de Cristo, era un pueblo ágrafo, como lo era también el pueblo el pueblo japonés. Lo que ocurre es que la adopción de la escritura china no es natural, es decir, no carece de conflictos con un sistema lingüístico, fonológico y gramatical tan diverso como es el chino y el coreano. Lo mismo ocurrirá con el caso japonés, ¿no? Bueno, precisamente de China adoptan, como les decía, estos tres, más que tres religiones, vamos a decir pensamientos, ¿verdad? Este gyo o kyo, vamos a llamarlo más propiamente pensamientos, tres vías de pensamiento. El único que es canónicamente religioso, ortodoxamente religioso, es el budismo, el Bulgyo. El sistema cosmológico chino, pues tampoco es un sistema religioso stricto sensu. Y el confucianismo llevará... No me ha dejado... se llevará a una deriva nacional política, obviamente, durante la dinastía Joseon. Este Yu-Gyo, el pensamiento de Confucio, o Yu-Hak, la escuela de Confucio, es derivada, por tanto, en este sesgo nacional hacia un neoconfucianismo, este Sonni-Hak, del que nos ocuparemos, como les decía, en la siguiente sesión, ¿no? Bueno, los primeros periodos de la historia, de la prehistoria coreana, de los que no nos vamos a ocupar nada más que para dar unas breves pinceladas, adoptan su nombre, fíjense, de las cerámicas, de los artefactos cerámicos que se han conservado de estas respectivas edades, ¿no? El primer periodo, que es un periodo paralelo al neolítico europeo, una sociedad de cazadores-recolectores, es decir, es anterior al dominio de los cultivos, al dominio de la agricultura. Las comunidades se establecían en las riberas de los ríos o las orillas del mar, ¿no? Que son elementos dadores de fruto, ¿no? De comida propiamente, ¿no? Y las cerámicas se confeccionaban vasijas para el almacenamiento de la comida, ¿no? O de las materias que luego eran cocinadas. Estas cerámicas, bueno, durante este periodo existe también esta elaboración de cerámicas con elementos prominentes, ¿no? Pero fundamentalmente este periodo es conocido como Julmuntogi, Julmuntogi-side, la época de la cerámica con patrones rastrillados, porque a estas cerámicas, que eran cocidas en superficie, se desconocían todavía el horno, por tanto estas cerámicas necesitaban que el revestimiento las paredes fueran gruesas, ¿no? Porque no conseguían unas altas temperaturas de cocción. Estas vasijas conocían esta decoración con pequeños rastrillos, con pequeños peines, ¿no? Que son los que dan nombre precisamente al periodo, ¿no? De esta época data un hallazgo que se produjo en el año 1971 en Ulsan, en la que a orillas de un riachuelo, de un afluente del Tegua, del río Tegua, se encontró un risco en el que se encuentran representaciones de la sociedad de la época. Se ha datado que estos petroglifos habrían de datar del año, en torno al 4000 antes de Cristo. A 26 kilómetros al este de este riachuelo, el río desemboca en el Mar del Este, que es el mar que los japoneses llaman el Mar de Japón para enfado de otros pueblos asiáticos, ¿no? Bueno, pues como les digo, al este, a 26 kilómetros al este río desemboca en el Mar del Este. El risco se encuentra en el lado norte y
se conserva extraordinariamente bien unas 304 representaciones, de las cuales 196 se han identificado como figuras antropomorfas o zoomorfas, quedando 108 aún sin identificar. El risco, esta gran pared lisa natural, presenta estos animales terrestres, entre los que se encuentran zorros, lobos, mapaches, tigres, y el hecho de que el 15% de los animales que se han representado sean animales marinos, y en concreto grandes cetáceos, hace suponer que una de las actividades económicas fundamentales de esta comunidad sería precisamente la caza de estos grandes mamíferos marinos, ¿no? En torno a lo que podemos conocer del pensamiento de estos pueblos primitivos, bueno, se han encontrado la representación de figuras fundamentalmente en dos posturas, ¿no? La de los cazadores, dotados de arcos que además presentan apariencia itifálica, lo que quiere decir que se presentan desnudos y con el falo en erección. Esto es un elemento que ocurre en muchas representaciones de muchos pueblos prehistóricos, ¿no? Y también tenemos representaciones de comunidades que giran en torno a una gran vara, con rostros que parecen estar enmascarados, lo que permite considerar que son representaciones de prácticas cultuales. Es decir, son cultos muy seguramente cultos animistas, ¿no? El siguiente de los periodos, que es el Mumun Tokiside, se caracteriza, como reza su propio nombre, ¿no?, la ausencia de motivos, ¿no? Son cerámicas en las que ya las paredes se han adelgazado, porque ya se conoce la cocción en el horno, es decir, las paredes se hacen más finas y los utensilios se hacen también más fuertes, ¿no?, más duraderos. Carecen de motivos que ornen el exterior, y los cuellos, digamos, que se adelgazan a la altura de la boca, ¿no?, como para crear una suerte de elemento en sí ornamental, ¿no? En este periodo es cuando llega a la península coreana el cultivo del arroz, en torno al año 1000 a.C. Es un saber que se adopta obviamente del continente, y en torno al año 900 u 800 a.C., en la península coreana, como ocurrirá con Manchuria, se procede a la creación, a la erección de estos dólmenes, ¿no? Los dólmenes son monumentos funerarios realizados con grandes piedras a la memoria de los difuntos más prominentes, que quedaban enterrados por debajo, obviamente, del conjunto, ¿no? Estos dólmenes reciben en coreano el término de ko-in-dol, siendo dol piedra o roca y ko-in el nombre, bueno, difunto, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Bueno, se han localizado tres grandes regiones o tres regiones en las que el número, la profusión de estos elementos es particularmente notable, ¿no? Estos son Gochang, Hwasung y la isla de Ganghwa, donde se encuentra precisamente el ejemplar que tienen en pantalla. De los 20.000 dólmenes que se encuentran en la península coreana, se concentran en particular en estas tres áreas que les he indicado, ¿no? En Gochang, el primero de estas tres áreas que les indicaba, en una superficie de 1.800 metros cuadrados, se han documentado 447 elementos pétreos de carácter funerario, ¿no? La tipología de los dólmenes coreanos es doble. En primer lugar, nos encontraríamos con aquellos que presentan una losa vertical muy grande, levantada sobre otros elementos pétreos más pequeños, debajo de los cuales se encontraría el cuerpo, y que, precisamente por este carácter vertical, se conoce como el de la tipología de la mesa de Go, el tablero de Go o tablero de Baduk. Saben, el juego del Go es el juego que enfrenta a dos contrincantes con fichas que para vencer, tienes que rodear
y de este modo comer las piezas del contrincante. Bueno, el juego del Go se conoce en coreano como el juego de Baduk, entonces por eso a estos dólmenes se les conoce como tableros de Baduk. Y la segunda tipología de estos dólmenes en la península coreana es el de forma de mesa. Este es el ejemplar más monumental, el mayor de todos los que se conservan en Corea. Ya ven que el conjunto presenta una altura que supera los 2,5 metros, con una enorme losa horizontal, el tablero de la mesa, ¿no?, de más de 7 metros de longitud por 5,5 de anchura, y cuya masa se ha estimado habría de superar las 200 toneladas. Bueno, el siguiente periodo, que sería el periodo Choson antiguo, bueno, durante este periodo de la cerámica sin patrones, se llega, además de, como decía, el cultivo del arroz en el año 1000 a.C., llegará en torno al siglo V a.C. el dominio del bronce, y ya en el tercero a.C. el dominio de la forja del hierro. Estos son saberes que se introducen en Corea desde el continente, ¿no? Bueno, el periodo de Choson antiguo es Ogochoson, hunde sus raíces en el mito, ¿no? Hay una fuente literaria que identifica en el año 2333 a.C. la fundación de este reino soberano por un descendiente celestial, ¿no? Un poco como ocurre en Japón con la diosa Amaterasu, ¿no? Bueno, pues también en este estadio protohistórico, ¿no?, existe una fundación mítica que tiene que ver con una legitimidad teocrática, ¿no? Es decir, que el reino existe por mandato divino, ¿no?, por permiso divino. Evidentemente, el origen de este reino nos es desconocido. Lo que sí sabemos es que en el año 108 concluye esta independencia soberana debido a que el territorio fue ocupado por la dinastía Han. Esta ocupación derivó en que el poder, que se encontraba centralizado, se dispersa. Y ya no existe un único Estado, sino lo que hoy denominaríamos Estado, sino que existen pequeñas comunidades de poder dispersas por el país, por la península, ¿no?, que progresivamente, y esto es a lo que llamamos el protoperiodo de 3 reinos, progresivamente se irán aproximando a 3 ámbitos fundamentales de influencia que, cuando ya se han consolidado plenamente, nos estamos refiriendo ya a la edad de los 3 reinos, ¿no? Samguk, los 3 reinos, sí, de la época de... Estos 3 reinos se dividen la península coreana en un reino al norte, que es el reino de Goguryeo, un reino al suroeste, que es el de Paekche, y otro al sureste, que es el de Silla. En el año 668, Silla acaparará todo el poder, unificando esa dispersión en 3 reinos, ¿no?, que va a ser el periodo en el que el arte budista alcanza su apogeo, la verdadera edad de oro del arte budista. Le sigue el reino de Goryeo, no Goguryeo, sino Goryeo, que es cuando el budismo, por única vez en la historia de Corea, se convierte en religión de Estado. Seguirá el periodo Choson, cuyo pilar es el neoconfucianismo, acaba en 1897 y, como saben, después existe una coda hasta el año 1910, que es el del Imperio Coreano. En el año 1910 Corea es ocupada por Japón. Hasta el año 45, con la derrota de la Segunda Guerra Mundial, el país es liberado. Inmediatamente después, y debido a las órbitas de influencia que se capitalizan al norte, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y al sur, con el apoyo de Estados Unidos, provocará una guerra civil que dividirá en 2 el país, y que es hoy por hoy la última manifestación visible de esa guerra fría que a veces sigue tan caliente, ¿no?, con esa Corea del Norte que los coreanos del norte llaman Choson, y con esa República Popular
de Corea del Norte y con esa República de Corea que es Corea del Sur, ¿no? Bueno. La sinosfera, ¿no? El Hanja Mungwakwon. Es, como les decía, el episodio fundamental para nosotros ahora, ¿no? Para poder dar comienzo a este seminario propiamente. Bueno, como les decía, fueron muchos los saberes que en el siglo IV después de Cristo se adaptan en Corea del continente. Una adopción que no es natural, sino que se debe a una conquista. Entonces, en el año 372 se produce una invasión que va a dejar en Corea la introducción de la religión budista, la introducción del sistema ético confuciano y, por supuesto, como les decía de una manera ya definitoria, la escritura. Se sabe que la escritura había llegado a la península con anterioridad, pero porque había habido ofensivas militares, se acuerdan en el año 108 a.C., que desaparece aquel reino de orígenes míticos, ¿no? Evidentemente la escritura ya se había conocido en Corea, pero no se difunde intensiva y extensivamente sino hasta entonces. Es interesante que van a ser precisamente eruditos y monjes coreanos los que en el siglo VI han de llevar la escritura china a Japón, como también lo hará el arte, la iconografía, incluso la arquitectura de los templos, ¿no? Como les decía, los pueblos coreano y japonés, cuando reciben la escritura china, han desarrollado lenguas, pero no han desarrollado un sistema escritural, ¿no? En el caso japonés, esto es un mero apunte, durante la época Heian, entre el año 794 y 1192, ¿no? Este es el periodo de la época Heian, se desarrollan dos silabarios, ¿no? Que son el hiragana y el katakana. Estos silabarios son desarrollados entonces, pero van a permanecer en coexistencia con los sinogramas, con los caracteres chinos, que en japonés reciben el nombre de kanji. Como saben, estos elementos silábicos tienen elementos o tienen una utilización distinta. Además, bueno, lo que están viendo ustedes aquí es el modo en que los caracteres del silabario vienen a ser una suerte de síntesis de elementos de sinogramas, ¿no? Bueno, el hiragana es el silabario más habitual, de empleo más habitual, y el katakana sirve para la transcripción de los nombres extranjeros y para las onomatopeyas, ¿no? Como les decía, a estos dos silabarios se unirá el empleo de los kanji, que sigue siendo fundamental para los nombres y para el origen, las raíces de los adjetivos y de los verbos, que luego son lenguas aglutinantes, tienen una suerte de desinencias, es así, ya se emplean los caracteres silábicos, pero digamos que el núcleo informativo del adjetivo y del verbo siguen siendo escritos con hanja. Con kanji, en el caso japonés. Bueno, a caballo de los siglos X y XI se crea la primera obra literaria de las letras japonesas escrita exclusivamente con uno de los silabarios, cuál es el silabario hiragana, ¿no? Esta obra, que es una codificación de fuentes de la tradición oral, es la conocida como el cuento del cortador de bambú, el Taketori Monogatari, o Kaguya Hime no Monogatari, el cuento de la princesa Kaguya. Por contra, Corea, la cultura coreana desarrollará un sistema escritural propio, pero lo hace mucho más tarde, lo hace ya en el siglo XV. Es el esfuerzo más destilado de un apoyo a una institución de eruditos que tiene lugar durante el reinado del rey Sochong, considerado como, le llaman el gran rey Sochong, viene a ser como una suerte, si me permiten la licencia de nuestro Alfonso X el Sabio por el extraordinario
apoyo que brindó al desarrollo de las artes y de las ciencias durante su reinado, ¿no? Bueno, pues el fruto más destilado de este apoyo erudito es precisamente la creación de este sistema del que nos ocuparemos en la segunda sesión, porque es a la que nos dedicaremos sobre el neoconfucianismo, ¿no? Perdón. Bueno, no obstante, la escritura coreana, que se basa en un alfabeto que es realmente fácil de aprender, es decir, los elementos de ese alfabeto son realmente muy fáciles de memorizar y que conjugan exactamente esa fonética coreana que es tan diversa de la china y que por eso la adopción de la escritura china creaba problemas. Bueno, pues los hanja, los caracteres chinos, siguen siendo hoy empleados en Corea en ciertos, digamos que, ámbitos, ¿no? En ámbitos muy formales. Y las personas tienen su nombre también en hanja. Es decir, un coreano tiene la forma de escribir su nombre en hangul, ¿no? Pero tiene también una grafía en hanja con los caracteres chinos, que es la que le confiere significado, el significado etimológico del nombre, ¿no? Habitualmente, bueno, ustedes saben que los apellidos coreanos siempre se repiten, ¿no? Pues están Kang, Park, Kim, ¿no? Y hay como unos 200 apellidos coreanos y se repiten, de los cuales pues como unos 20 son realmente muy populares, se encuentran en todas partes. Los nombres, bueno, en coreano como en japonés, como débito de la órbita cultural china, de esa sinosfera, evidentemente, como saben ustedes, el apellido precede al nombre de pila, ¿no? Es decir, que en coreano las personas habitualmente tienen 3 caracteres para identificarse. El primero es el del apellido y los 2 siguientes, normalmente 2, indican el nombre de pila. Existen nombres de pila de un único elemento, son los menos. Para darles un par de ejemplos de los 2, vamos a hablar de 2 autores literarios en activo, aunque de diferentes generaciones. Kim Hun, bueno, esta es una de las cuestiones más complicadas tal vez del estudio del coreano. El modo de transcribir fonéticamente con nuestros caracteres, con los caracteres latinos, depende del sistema de transcripción. De modo que cuando uno lee un libro traducido y la transcripción se ha hecho de un modo, no comulga con ese mismo nombre, con esa misma persona, si la versión existe con otra transcripción. Lo que imponen los autores coreanos es un modo de transcribir para siempre su nombre. Independientemente de que uno utilice un sistema de transcripción u otro, su nombre tiene que ser así transcrito. Entonces, aunque yo utilizaría, en lo particular, yo utilizaría este modo para transcribir Kim Hun, bueno, pues digamos que la editorial impone que internacionalmente el nombre de Kim Hun se ha transcrito así. Bueno, esta novela, que no sé si la han leído, pero yo les animo fervientemente a que lo hagan, pues es la ópera prima narrativa de Kim Hun. Como ven, una obra que publica, la primera novela publicada es a la edad de los 53 años y es una novela en sí mismo de un tono crepuscular extraordinario porque se ocupa del almirante Ji Sun-shin, que fue el responsable de que la invasión coreana prevista, la invasión japonesa de Corea, que Toyotomi Hideyoshi intentó entre 1592 y 1598, finalmente fuera abortada, ¿no? Bueno, pues es un libro que, pues, releído, por ejemplo, durante el confinamiento, como pues es verdaderamente demoledor. Yo les invito fervientemente a que lo lean, ¿no? Se llama El canto de la espada, Kalinore, y el hanja de Kim Hun pues viene a significar dinero o metal, ¿no? Y bambú, hierba fragrante, ¿no? El libro cuenta con una muy cuidada traducción porque además de ser traducido por un coreano parlante y un hispano parlante, pues cuenta con una revisión de un traductor español que, bueno, pues hizo la última, Luis de los Frailes Álvaro. Bueno, otra autora en esta ocasión, ¿no? Para que vean los 3 hanja, ¿no? Que son los más habituales, los 3 elementos silábicos que componen el nombre.
Chon sería su apellido, ¿no? Y Ye-yong es el nombre, pues el carácter de 1000, ¿no? Laurel y eternidad. Bueno, Chong Ye-kyung es autora del webtoon Love Alarm, del que además yo me he sentido muy honrado de ser el cotraductor al español junto a mi compañera de traducción Gemma Kim, ¿no? Y lo interesante, les traigo esto porque en la misma elaboración de la historia aparecen los Hancha. Hay un episodio en el 10º volumen que compone el webtoon y que ha sido rodado en una secuencia del 8º y último episodio de la primera temporada, ¿no? Cho y Hye-yong se preguntan el uno al otro cómo se escriben sus nombres en chino, ¿no? ¿Cuál es el significado de sus nombres? Bueno, saben, Cho es la protagonista femenina, la tenemos aquí, y hay un triángulo amoroso entre Hye-yong, ¿no? Que es con quien está en una cafetería hablando de estas cosas. Hye-yong es quien le pregunta a Cho cuál es el significado de su nombre, ¿no? Y Cho lo escribe. Primero lo escribe en una servilleta, veremos que, bueno, quien haya visto o conozca la historia verá que esto luego tiene miga, ¿no? Bueno, Cho escribe su nombre, que es completamente redundante. Pero Cho, ¿se acuerda de Cho Son? Entonces, pues este es el kanji de mañana, ¿no? O sea, el hancha de mañana, ¿sí? Que es el hancha con el que se escribe también el nombre de Corea del Sur, ahora, ¿no? Y el segundo, pues que es una repetición, ¿no? Fonética, pero que no solamente es una repetición fonética, sino que es una redundancia semántica. Parece ser que el sinograma que compone luminosidad constituye una derivación del que compone mañana. De modo que igualmente redundante en lo fonético es en lo semántico. Pero yo un poco en reciprocidad, le preguntará a Hye-yong el significado de su nombre, ¿no? Hye-yong significa gloria y eternidad. Me llama la atención la gloria eterna, ¿no? Me llama la atención que la autora haya dado el segundo de los caracteres de su nombre a el segundo de los caracteres que componen el nombre de este héroe, que verdaderamente termina siendo el héroe del relato, aunque no les voy a destripar nada, ¿no? Y luego incluso hay una similitud fonética grandísima entre Ye-gyong, que es la autora, y Hye-yong. Es decir, solo cambia un elemento silábico al comienzo de una de las sílabas. Bueno, este es el rey Sechong, quien es el responsable de la protección a esa institución erudita que desarrolla el fruto más destilado, precisamente la escritura Hangul, que es la escritura que ha servido a los coreanos desde entonces, ¿no? Esta es la obra en la que se da a conocer el sistema que recibe en coreano un nombre muy interesante. Etimológicamente viene a ser la de sonidos apropiados para la educación del pueblo. Un ideario que a nosotros nos resultaría ilustrado, podríamos calificarlo como ilustrado, pero que en realidad es propiamente confuciano, y que abunda precisamente en el carácter fonético de esa transcripción, en los sonidos, ¿no? Esto es un elemento que veremos en la segunda sesión, ¿verdad? Bueno, el budismo en Corea. Como les decía, el budismo penetra de una manera ya intensiva en el siglo IV después de Cristo en la península coreana. Como saben, el budismo se origina en India y de India llega en el siglo I a China. Pero allí no va a recibir una, digamos que, bienvenida calurosa, sino que por el contrario, la élite cultural y la élite política va a ser reticente a la adopción de un credo exógeno, de un credo extranjero. Hasta el siglo V, es decir, nada menos que 4 siglos, hasta el siglo V parece ser que la actividad principal de los monjes budistas activos en China era la de la traducción de los textos budistas más importantes, de los sutras y de los sastras, es decir, los discursos de Buda y los discursos de los predilectos de Buda, que se consideran con una autoridad moral
tan superior como la de Buda, al chino. Bien, en Corea había un especialista, digo que había porque falleció en el año 2004, llamado Shin Jae-yong, quien fue profesor de filosofía budista en la Universidad de Seúl. Él estudió el modo en que China, digamos que la élite cultural y política china, presentan este antagonismo frente al budismo y el modo en que progresivamente va a ser adoptado, un doble modo. Esto lo traemos en consideración porque creo que también es importante para ver qué ocurrirá en Corea. Bien, este especialista en filosofía budista afirma que la élite cultural y política china, desde el siglo I, se había defendido del budismo utilizando cuatro argumentos, ¿no? Un argumento de carácter político y económico, un argumento de carácter utilitario, otro de carácter etnocéntrico y finalmente uno de carácter moral. El argumento político y económico vendría a decir que los miembros del Sangha, es decir, la comunidad budista, los monjes, no crean nada bueno para la sociedad, ¿no? No sirven para la prosperidad del Estado, son estériles, de modo que hay que atacarles por esto. Desde un punto de vista utilitario, pues abundando un poco en ello, su actividad es completamente infructífera, ¿no? El argumento de la superioridad moral es interesante, este etnocentrismo chino, por cuanto dicen, en primer lugar, los grandes maestros. China ya tenía el sistema confuciano y el sistema cosmológico de taoísta. Es decir, a los grandes maestros que ni citan el budismo, ni lo conocen, ni lo necesitan para crear lo que nos define como el país del centro, ¿no? Como nos define como la potencia cultural que ellos se sienten. De modo que, como no ha sido importante para nosotros hasta ahora, ¿por qué ha de serlo ahora, ¿no? Y el argumento moral, y este es particularmente espinoso, es porque, como saben, el deber de la piedad filial, que es, esto ya es confuciano, ¿no? Uno de los deberes fundamentales es el de procrear, el de tener descendencia, para que el nombre de los padres, el nombre de los abuelos se perpetúe. Claro, los monjes son célibes, no pueden tener hijos, de modo que están atentando contra una de las máximas, contra uno de los pilares de nuestra sociedad, cuál es la de la descendencia. Bien. Habrá, frente a estas reacciones de la élite cultural y política, habrá dos maneras de aprehender el budismo en China. Uno es una adopción popular. Una adopción popular que no va a utilizar el budismo ortodoxo, no va a utilizar, obviamente, el budismo de los textos, no hace un análisis erudito de los textos. ¿Qué hace? Aprender algunas soluciones del budismo que une de una manera sincrética con el propio sistema cosmológico que ya tenían, con el taoísmo. Entonces, no es un análisis pues, ni del Tao Te Ching, ni del Chuanzi, ni del Ji Jing, sino que es un budismo que se une a un taoísmo, que es también un taoísmo popular, que, como sintetiza Shim, el objetivo principal de este era el de alcanzar la inmortalidad del cuerpo mediante drogas, técnicas respiratorias, acrobacias sexuales, meditación, confesión de los pecados, práctica libre de la caridad y ceremonias frecuentes de naturaleza extática y orgiástica. Ese budismo, ese neobudismo popular, paradójicamente, hará que el taoísmo, celoso del panteón budista, porque el budismo tiene un panteón, el taoísmo no lo tenía, pues ese budismo taoísmo popular, celoso de eso, va a crear un panteón para rivalizar precisamente con el panteón ortodoxamente budista, ¿no? Y por otro lado, existe ya desde la élite cultural, pero se retrasa hasta el siglo IV, una adopción del budismo erudito, del budismo ortodoxo, del budismo intelectual. Para lo cual dirán, bueno, en torno al argumento político y utilitario, bueno, pues en primer lugar, en torno al argumento político, los monjes no hacen nada que atente contra la
seguridad y estabilidad del Estado. Es decir, no son elementos subversivos, como sí se les había acusado de ser, ¿no? En torno al sistema utilitario, pues bueno, vale, es verdad que no crean nada que sea visible y tangible en esta vida, pero verdaderamente desarrollan cosas que nos sirven en la futura, ¿no? En torno al carácter etnocéntrico, pues vendrían a decir que no es verdad que China no haya necesitado nunca saberes importados de fuera, sino que China, a lo largo de su historia, ha empleado con aprovechamiento saberes exógenos, ¿no? Saberes bárbaros, y además no existe finalmente ninguna incompatibilidad entre las virtudes confucianas y las virtudes que afirman los budistas, ¿no? Y en torno al argumento a ese argumento moral, bueno, pues se deja un poco de lado ese celibato, ¿no? Se pasa un poco por encima y permite, por tanto, ser apropiado por la élite cultural china. Se ensayan asimismo, y esto es muy importante por el modo en que luego llega el budismo a Corea, se ensayan asimismo corrientes que permiten compatibilizar los sistemas ético y cosmológico preexistentes en China con el propio budismo. Y así, por ejemplo, se encuentra una vía de encuentro entre el concepto taoísta de nada y el concepto de vacío universal del budismo mahayana. Ese budismo mahayana, esa escuela mahayana, va a ser la que va a entrar en la península coreana, de una manera definitoria. El fruto más destilado de la hibridación entre estas corrientes que parecieran antagónicas es el Chan, lo que se llama en coreano Son y que recibe en japonés el nombre de Zen, que es el que conocemos internacionalmente, ¿no? Bien, como les decía, este budismo conciliador es el que va a llegar a Corea. Y va a llegar a Corea porque en el año 372, desde China, se envía al reino de Goguryeo. ¿Se acuerdan de los tres reinos? Evidentemente el que quedaba al norte, que es el que está en contacto con el continente. Bueno, el rey Sosurim, en el año 372, recibe una suerte de embajada religiosa comandada por un monje llamado Sundo. 2 años más tarde se envía otro monje que se llama Ado, y Sosurim, que se convierte al budismo, va a protegerles, permitiéndole la fundación de 2 templos, de sendos templos que recaerán cuya dirección recae precisamente en Sundo y en Ado, el primero y el segundo de estos grandes monjes que arribaron. Estos monjes estos templos o estos complejos budistas son respectivamente el de Songmun-sa, esa desinencia sa implica templo, ¿no? E Ibul-lansa, este recaería en Ado. Bien, el soberano chino que envía estos monjes recibe en chino el nombre de Fujian y en coreano el de Wucheon. Es un rey de la dinastía Qin anterior, uno de los 16 reinos en los que se había dividido la dinastía, la China septentrional. Bueno, esto está teniendo lugar aquí, ¿verdad? Goguryeo, el reino del norte, es el que acepta o empieza a proteger, ¿no? El rey Sosurim empieza a proteger al budismo en el año 372, ¿no? Bueno, de esta primera recepción del budismo en Corea, en la península coreana, resulta que en el periodo Goguryeo, es decir, en este reino superior de los 3 en que está dividido la península coreana, se han encontrado unas 13.000 tumbas de este periodo, de las cuales un centenar destacan por su... Bueno, esta es la distribución. En la actualidad, estas tumbas, que tienen un aire de familia, se encuentran en una provincia china, en Jilin, y en 2 provincias que se encuentran en actual territorio norcoreano. Bueno, estas tumbas tienen un centenar de ellas, las más destacadas, presentan esta apariencia de túmulo, siendo esta probablemente, se encuentra en suelo norcoreano,
que sea probablemente la más interesante por la decoración parietal que se conserva, ¿no? De este centenar de tumbas que les digo de este periodo, 20 se encuentran en el actual territorio chino y 80 en el actual territorio norcoreano. Bueno, pues hay un pasillo de entrada, una antecámara y la cámara principal. Bien, les traigo este ejemplo porque en la tumba que estamos viendo, en el lado norte, en el muro norte de la antecámara, aquí, ven la representación, perdón, del finado, ¿no? De la persona, de la personalidad que está ahí enterrada. Una personalidad que es un gobernador, el gobernador Jin, quien murió en el año 408 y que, eh, aquí le vemos, este es Jin, pues sobre el dintel de esta antecámara existe una inscripción, obviamente en escritura china, distribuido en un total de 14 columnas, 154 sinogramas, en los que se habla de los diferentes hitos de la biografía de la persona a la que se rinde homenaje, ¿no? a quien está enterrado ahí. Evidentemente, el hito para este señor es el de haber sido nombrado gobernador, Chisa, y lo interesante es que la inscripción nos habla también de su abrazo del budismo. Es decir, que no obstante lo cual, en el amplio y muy complejo programa pictórico parietal de este túmulo, no existe ninguna representación propiamente budista, de iconografía budista. Aquí le vemos, al igual que en la inscripción destaca el hecho de haber sido nombrado gobernador, cuando se hace representar, bueno, cuando las personas que le deciden honrar, cuando muere en el año 408, le deciden honrar, muestran el momento en el que precisamente 13 altos oficiales se dirigen a felicitarle, a congratularle por el hecho de haber sido nombrado gobernador, ¿no? Como ven, están distribuidos los personajes en dos alturas. Se ha conservado particularmente bien la de la planta superior. Esto, pues, debido a la humedad, evidentemente, no se ha conservado tan bien. Entre el programa iconográfico, como les digo, no aborda en absoluto representación alguna budista. Se encuentran escenas de cacería, por ejemplo, con apuntes del natural muy sucintos, ¿no? Pero también una representación de un mito cosmológico, de una interpretación cosmológica, que es la de Tanabata, la de no sé si la conocen, la explicación mítica del boyero y la tejedora. ¿Sí? Bueno, pues Chilsok en Corea, Tanabata en Japón. Bueno, aparece representado aquí, ¿no? Bien. La propagación del budismo, desde esta primera entrada por el Reino del Norte, por Goguryeo, va a resultar ya extensiva durante el periodo de Silla unificada. ¿Se acuerdan que en el año 668 Silla, que se encontraba al sureste, asume toda la soberanía de la península? Es un periodo que concluye en el año 935, cuando comienza el de Goryeo, ¿no? Bueno, como les decía, aquí ya empieza a tener un poco de sentido aquello que hablábamos de China, ¿no? Que va a ser fundamental la adopción del budismo mahayana. Un budismo mahayana que se desarrolla en la China Tang, ¿no? Y que se basa en particular en el sutra Avatamsaka, el sutra de la ornamentación florida de los Budas, cuyos, digamos que, argumentos centrales vendrían a ser el de la conciencia de la vacuidad de todos los fenómenos, ¿no? Y de la naturaleza finalmente inconcebible de la realidad. Estos, digamos, que son los pilares fundamentales del pensamiento de este budismo, que es el budismo que llega y que se desarrollará con la protección, evidentemente, de las élites políticas y culturales entre el pueblo coreano, ¿no? Al igual que les decía que en China la primera adopción del budismo no conoció, conoció grandes dificultades y que
presenta un carácter sintético de elementos propios, naturalmente. Tiene que haber como una suerte de una solución de compromiso que adapta unas soluciones para poder crecientemente ir. Pues en el caso de Corea ocurre exactamente lo mismo, ¿no? La figura fundamental, ya estamos hablando de un periodo posterior, la figura fundamental de una conciliación de diferentes ramas del budismo tendrá que ver con Chinul, quien fallece en el año 1210. Hasta entonces, el budismo en Corea había tenido dos grandes, digamos que, focos de acción, ¿no? Uno era un budismo, del mismo modo, erudito, exegético, ¿no? El del estudio de los textos, la discusión filológica, ¿no? Y, por otro lado, un budismo de corte menos teórico y más práctico, cuál es el son, el zen o chan, ¿no? Y con este chinul se llega a una solución de compromiso que va a ser definitoria para el posterior abrazo del budismo en Corea. El zen, saben ustedes, el son o chan, que se dirige no a como a un análisis profundo de los textos, sino que quiere más bien prescindir de esa actividad un tanto fría, ¿no? un tanto teórica no, plenamente teórica, y abrazar un budismo mucho más práctico, es decir, mucho más enfocado en una experiencia. Una de esas experiencias, probablemente la más popular, es la de intentar quebrar la ilusión de la poderosa razón, ¿no? La razón todopoderosa, esta razón que nos ata a lo material, ha de ser atacada para demostrar cuán ilusoria es esta, no sé, ficción de que todo tiene un orden y de que todo funciona de una manera, digamos que racional, ¿no? Para desestabilizar la razón, para desestabilizar esa razón, es importante practicar esta suerte de paradojas, esta suerte de enigmas que, al igual que Zen es el nombre que internacionalmente se ha divulgado, en japonés se llama koan. Ustedes habrán escuchado más de una vez este término que en coreano se dice sonmundap, ¿no? Y de hecho, la oscuridad de estos sonmundap, ¿no? El carácter ininteligible, naturalmente ininteligible, porque eso es lo que pretende, romper la ilusión de que con el lenguaje podemos comprenderlo todo, apartarnos de esta idea racional para experimentar otras cosas, pues precisamente esa oscuridad proverbial ha hecho que, por ejemplo, este término sirva para hablar o para decir que alguien dice cosas que yo no puedo entender, ¿no? Pues, sonmundap kataso dotong ijejalsuka opta. Nosotros diríamos algo así como, este debe estar hablando en chino porque no entiende una sola palabra de lo que habla, ¿no? Pues ese hablar en chino, en coreano se dice hablar con enigmas son, ¿no? Hablar con sonmundap. Bueno, en el periodo Silla, Ju-Silla, Silla posterior o Silla unificada, el budismo va a desarrollarse, no el budismo, sino que el arte budista va a alcanzar un extraordinario esplendor, ¿no? Una de las iconografías predilectas y que tiene mucho que ver con cómo se adopta el budismo en Corea es precisamente la representación de estos bodhisattva, de Maitreya, ¿no? Una iconografía, vamos a volver después a esta escultura, ¿no? Esta iconografía procede originalmente de la región de Gandhara. Es una amplia región que en la actualidad abarca el sudeste de Afganistán, los términos central y septentrional de Pakistán y la superficie noroccidental de India. En torno al siglo II-III se produce en esta región las representaciones de este Buda, de este Maitreya, en la posición de loto, esta postura de sentado con las dos piernas, pero que se desarrollará después
de una manera un poco más, si quieren, rítmica, más dinámica, al hecho de que una pierna está sentado sobre una pierna, pero esa pierna descansa sobre otra que está doblada. Es decir, que la pierna derecha reposará sobre la rodilla izquierda. Bien, aquí tienen un ejemplar que se conserva en una colección Tokiota, en el Matsuoka Bujutsukan, en el Museo de Matsuoka. Y aquí tienen un ejemplar diminuto, ven la altura, 5 centímetros y medio, que demuestra un poco el débito indio de esta iconografía con la presencia de este turbante, ¿no? Verán que esta solución de pliegues, ¿no? Ha de repetirse en obras posteriores, ¿no? Bueno, este ejemplar, diminuto ejemplar, se conserva en una colección de París dedicada a las colecciones de arte asiático. Bien, Bodhisattva. ¿Qué es Bodhisattva? Bueno, el Bodhisattva es un término en Pali que significa el ser del despertar, ¿no? El ser de despertar. Es el nombre que reciben aquellos que han renunciado a acceder al estado de Arhat. Veremos que esto es muy importante también en Corea. El estado de Arhat y el Nirvana. El Arhat es el que se ha liberado de las pasiones. Bien, renuncia a acceder a ese beatífico estado para auxiliar a los hombres que necesitamos ayuda, ¿no? Bueno, dentro de estos bodhisattva, el fundamental es Maitreya. Este Maitreya es el bodhisattva que ha de venir al mundo cuando en el mundo se haya desconocido durante largo tiempo el Dharma. El Dharma es la corrección, es la ley, que es aquello que predicó el Buda histórico, ¿no? Siddhartha Gautama. Bueno, en Corea se han encontrado, se han hallado, o se han conservado, mejor dicho, un número no muy elevado de estas figuras de los bodhisattvas pensativos en la postura de semi-flor del loto, es decir, que presentan una rodilla flexionada, ¿no? Y dos de estas esculturas, realizadas ambas en bronce fundido, han sido distinguidas como tesoros imperiales, no tesoros nacionales. Esta es la identificada con el número 78. De ninguna de estas dos, estos son los dos tesoros nacionales, el 78 y el 83, este es el 83, de ninguna de las dos se conocen testimonios que permitan ni comprender dónde se origina, para qué complejo budista se origina, ni la época, una fecha, digamos que aproximada. No obstante, ambas se identifican como las obras maestras de la fundación de metales de la época de los tres reinos, particularmente del reino de Pekche, desde donde, aunque no vamos a tener oportunidad de verlo hoy, desde donde llegaron eruditos, monjes y artesanos, artistas a Japón para difundir la iconografía y el credo budista en un primer momento durante la época Nara, ¿no? en Japón. Bueno, en el ejemplar 78 lo que ven, en primer lugar, hay hartas diferencias entre ambos, ¿no? La corona, por ejemplo, resulta mucho más sencilla en el caso del ejemplar 83, ¿no? También los pliegues caen de una manera mucho más natural, mucho más conseguida. Ambos tienen un revestimiento, una pátina, pero particularmente el 83 destaca por esa luz dorada. El ejemplar 78 todavía está lastrado por un cierto hieratismo, ¿no? Tiene unas facciones mucho más duras, resulta mucho más metálico, menos natural, menos grácil, ¿no? En cambio, el 83 es realmente alcanza una expresión sublime, ¿no? Absolutamente. El ejemplar 78, por ejemplo, el torso aparece vestido y a la altura de los hombros presenta estas golas, ¿no? En cambio, en el 83 está semidesnudo, todo el torso está desnudo, desornamentado, a excepción de este pequeño ornado con este collar por completo desornamentado, ¿no? Estos son, bueno, pues algunas este es, desde luego, el más hermoso, al menos desde mi punto de vista, pero también es el mayor.
de todas las esculturas conservadas realizadas en bronce fundido, esta es la que alcanza una altura mayor, de 93 centímetros y medio. Y ambas pertenecen al Museo Nacional de Seúl. En la actualidad, el número 83 se expone de este modo. Es una sala totalmente, digamos que resguardada, con una iluminación muy tenue, absolutamente ningún elemento interrumpe, digamos que es como una suerte de Santa Sanctorum dentro de un museo, si se nos permite. Y de hecho, yo me he encontrado a mujeres que iban rezando en este pabellón donde están las esculturas budistas, pues incluso no lo he querido traer por conservar la intimidad de la señora, pero sí lo grabé, porque me llenó, es como si fuéramos al Prado y rezáramos delante del Cristo de Velázquez, ¿no? Pues me llamó la atención. Pero bueno, el caso, sí quería decirles que es que, aunque las forman parte de la colección del Museo Nacional, no se exponen simultáneamente, se exponen de modo alterno, es decir, que uno visita Seúl hoy y ve este, y dentro de 2 años cuando vuelva, pues verá el otro. A excepción de ocasiones especiales, como por ejemplo la celebración de esta exposición, Bulsan, la escultura budista, ¿no? Que fue una exposición que se celebró en el año 2015 para conmemorar el 10º aniversario de la fundación de las nuevas instalaciones del Museo Nacional, las que se encuentran ahora, y que presentaba una panorámica de estatuaria budista arcaica, ¿no? Muy antigua, con ejemplares de China, de India, de Japón y de, evidentemente, Corea, ¿no? Bueno, además, durante el periodo de Silla unificada, cuando les digo que el arte budista alcanza su máximo esplendor, ¿no? En lo que actualmente tiene la categoría de parque nacional de Kuglingpongwang, que se encuentra en el monte Namsan, ¿no? Namsan. Bueno, pues en lo que es actualmente este parque nacional, que cubre una extensión de 137 kilómetros cuadrados, se convierte o se constituye un auténtico museo al aire libre del abrazo del budismo que tiene lugar en el periodo de Silla unificada, ¿no? En este complejo se encuentran un centenar de templos, una 80 de estatuas pétreas de Buda, ya exentas o ya en relieve, quiero decir con exento como bulto redondo, ¿no? Una 70 de pagodas pétreas, que vamos a ver también por qué son importantes las pagodas pétreas, ¿no? Y 2 complejos que resultan extraordinariamente importantes. Una gruta, que es la de Sokul, que está excavada dentro con este corte, ¿no? Ven aquí un pasillo de acceso, una antecámara y una sala circular, todo ello excavado en la roca, que alberga una representación budista colosal, ¿no? El otro complejo, que es fundamental en esta zona, ¿no? Es el templo de Bulguksa, que etimológicamente vendría algo a ser como el templo, ¿no? del país de Buda, una suerte como de reconocimiento, de adhesión ya desde el mismo término, ¿no? Bueno, esta colosal obra excavada en la roca no fue iniciativa real, fue una iniciativa privada, es verdad que de un señor muy significado dentro de la corte, de un alto oficial, quien la encargó en el año 751 y que es un trabajo que se demoró durante 23 años, inaugurándose en el año 774. La apertura se encuentra a 750 metros y el acceso a la gruta se constituye una suerte de peregrinación. Se encuentra a 4 kilómetros del Bulguksa, del complejo budista que veremos con posterioridad, ¿no? Ostenta, la gruta, ostenta la categoría de Tesoro Nacional 24. La distribución de la gruta, que habíamos visto ya, esta distribución marca una entrada arqueada que da pie a y un diámetro de 6,45 metros. El Buda que aparece representado
que está cincelado en granito, presenta las piernas cruzadas sobre la flor de loto. El atributo parlante, los atributos parlantes son aquellos gestos que identifican a los personajes, ¿no? O sea, la iconografía sagrada, pues es lo mismo. Los atributos parlantes, pues si vemos a un señor metiendo el dedo en el cuerpo de otro señor, pues sabemos que es Santo Tomás. Bueno, bien, pues el atributo parlante que identifica a esta escultura es el Buda Bhumisparsa. Este sutra, este mudra, este gesto, Bhumisparsa significa, desde los términos Bhumi, tierra, y Sparsa, tocar, el gesto de tocar la tierra, es el momento en el que el Buda histórico, Siddhartha Gautama, accede bajo el árbol Bodhi al momento, a la iluminación, ¿no?, de la comprensión de cómo se resuelve el dolor del mundo, ¿no? Esa iluminación. Por eso una mano, la mano derecha, se encuentra inclinada hacia la tierra y la mano izquierda llega al cielo, ¿no? Se dirige al cielo. Es como si él mismo fuera un axis mundi, un elemento de comunicación entre lo terrenal y lo supraterrenal. Y bueno, la figura carece de halo, como sí era frecuente dotar esta aureola, ¿no?, de santidad, pero hay un muy inteligente empleo de este tondo aquí, que queda justamente detrás de la figura, con una decoración fitomórfica de flor de loto, que permite que cuando uno ve la imagen idealmente desde la entrada, parece como que ornado, ¿no?, con este aura, con esta aureola, ¿no? Y le acompañan en bajo relieve, le circundan 15 figuras que han sido, para que vean también un poco el carácter sincrético, 10 Arhat, 10 Arahan, luego vamos a hablar de ellos, 2 deidades del panteón budista y 3 bodhisattvas, 3 de estos auxiliadores. Y también de este periodo de Silla unificada y también en este parque nacional, el actual parque nacional en Namsan, se encuentra el Bulguksa. El Bulguksa fue distinguido como el primero de los sitios de importancia histórica por las autoridades coreanas, y es un complejo sobre un solar pétreo, enteramente confeccionado con pabellones de madera, ninguno de los cuales es original. Las instalaciones originales fueron reducidas a cenizas durante la invasión japonesa a finales del siglo XVI, ¿no?, pero que sí mantiene intactas las pagodas pétreas, ¿no?, que vamos a ver, ¿no? Bueno, esta es la distribución. Estos pabellones quise traer una planta en la que se familiarizaron un poco con los caracteres del Hangul y también con su transcripción occidental, pero no son exactamente el mismo, es decir, que todos estos pabellones de aquí, secundarios, desaparecen de este, ¿no? Nos vamos a ocupar de estas 2 pagodas de aquí, ¿no?, las vamos a ver ahora. También vamos a ver un detalle de la entrada de este edificio y vamos a fijarnos también en sendas esculturas que aparecen en este y en este espacio sagrado, ¿no? Bien. Las pagodas pétreas. Bueno, las pagodas derivan de las stupa. Las stupa, cuyo nombre en sánscrito significa montón o pila, eran originarias de India y son elementos que indican al exterior, en forma de túmulo, ¿no?, que indican al exterior que ahí debajo se encuentran reliquias de Buda. Estas stupa derivaron ya en China a elementos de torre vertical. Bueno, torre y vertical es una redundancia, ¿no?, pero como torres. Y con esa tipología de pagoda, es la que habrá de llegar a Corea y a Japón, al Japón Nara, y desde entonces se han desarrollado. Lo interesante del Bulguksa es que estas pagodas, contrariamente a lo habitual, no son idénticas, sino que son disparejas, ¿no? Y representan, cada una de ellas representa
a una deidad búdica, a un carácter, ¿no? A un personaje búdico. Ven que este orden que ven ustedes aquí es el orden que uno vería si entra al Bulguksa. Es decir, a la izquierda queda el que ustedes tienen a la izquierda y a la derecha el que ustedes tienen a la derecha, ¿no? Bueno, el ejemplar de la derecha, que recibe el Tesoro Nacional, el número 20 de la distinción de Tesoro Nacional, presenta una estructura extraordinariamente alambicada, ¿no? Con una suerte de soluciones un poco abigarradas, yo diría casi hasta churriguerescos, si me permiten, ¿no? Por la enorme complejidad de soluciones y de planos que presentan, ¿no? Y que parece verdaderamente una traducción visual en piedra de soluciones arquitectónicas de madera, que es lo que originalmente, el modelo original, ¿no? Es decir, parecen como una suerte de petrificación de una arquitectura en madera. En cambio tienen la que es pues no sé, el máximo, ¿no? O sea, el cenit de las pagodas pétreas coreanas en esta representación extraordinariamente sintética que marca en tres cuerpos progresivamente menores, tanto en altura como en su base, y que están separados por estas soluciones en saledizo, que también son plenamente arquitectónicas, ¿no? Bueno, cada una de estas pagodas representa a un personaje diferente, ¿no? Bueno, perdonen el título de personaje, ¿no? Vamos a decir que entidad diferente. La pagoda de Dabo, la Dabo Pap, está representando al Buda de la miríada de joyas, al Prabhutaratna. Mientras que la más esbelta y extraordinaria de las pagodas pétreas coreanas, la Sokga Tap, la pagoda de Sokga, está representando a el Buda histórico, a Siddhartha Gautama. Lo que es interesante es que que estas dos entidades estén representando a la entrada del Bulguksa es interesante porque si uno lee el 11º capítulo del Sutra del Loto, encuentra un momento en el que estos dos Budas, el histórico y el Buda de la miríada de joyas, están juntos. Y están juntos en un momento que es particularmente beatífico, porque es cuando los Budas que acuden de las 10 direcciones llegan a escuchar el Dharma, la corrección, el orden. Otra cosa interesante que les quería decir es que del más maravilloso de estas estructuras, en las labores de restauración que se llevaron a cabo en el año 1966, cuando ya Corea estaba dividida en dos, se encontró debajo de la pagoda pétrea, se encontró un texto, un rollo horizontal de 6,2 centímetros de ancho por 6 metros con 70 centímetros de largo, y que refleja, constituye el Sutra de la Luz Pura, y se considera, existe la hipótesis de que sea el material impreso no con prensas móviles como la imprenta, sino material impreso con planchas de madera más antiguo de los conservados en todo el mundo. Si es cierta esta hipótesis. Bueno, les traigo, ahora estaríamos aquí, justo aquí, les traigo esta imagen para que vean esta extraordinariamente complicada y abigarrada y hermosa solución de ménsulas de madera, que es una solución aprendida obviamente de China y exportada después a Japón, y que en el caso coreano resultan especialmente vistosas, porque por ejemplo frente a la austeridad casi monacal que tienen en Nara y en la cultura japonesa posterior, habitualmente, ¿no? En el caso coreano, estas ménsulas resultan extraordinariamente vistosas por su cromatismo. Cromatismo
que presenta elementos fitomórficos, es decir, que representaciones muy sucintas, sintéticas de motivos vegetales, habitualmente flores de loto, ¿no? Y que reciben el nombre de Danchong, lo que viene a significar rojo y azul. ¿Qué quiere decir esto? Colores contrastantes, ¿no? Es decir, que se vea muy bien, ¿no? Que quede muy vistoso. Es un barroquismo visual pues que es muy particular de estas soluciones de la arquitectura coreana que se han mantenido hasta el momento, ¿no? De hecho, bueno, pues evidentemente este recubrimiento pictórico tiene que ser renovado regularmente, ¿no? Porque la luz del sol, la humedad, la lluvia lo va pervirtiendo, ¿no? Bueno, pues este es un ejemplo de estos. Bueno, aquí los caracteres que componen el nombre, como resulta perceptivo, van de izquierda a derecha, ¿no? Ahora, en algunas ocasiones, pues cambian la manera, el orden, ¿no? Y es un poco... Bueno, para que vean otros ejemplos, ¿no? de este refinamiento de las estatuarias de bronce fundido que tienen lugar en el periodo, no les había dicho aquella maravillosa obra Tesoro Nacional 93, que veían que era, sí, 83, que tenía una altura de 93 centímetros y medio, el grosor, para que se haga una idea del extraordinario dominio técnico que habían alcanzado ya estos maestros, el grosor era de apenas 2-3 milímetros. Es decir, bueno, que resultan apabullantes, ¿no? Estos datos cuando uno los medita, ¿no? Bueno, dos de las imágenes de bronce fundido y dorado que aparecen o que conservan el Bulguksa en sendos pabellones reciben asimismo la categoría de tesoro nacional, ¿no? Este sería el Buda Vairocana, que recibe en coreano el nombre de Virochon, perdón porque no lo he apuntado, y que representa, bueno, este Buda Vairocana es el que representa el Buda de la iluminación, como demuestra el gesto de abrazar con la mano izquierda el dedo índice derecho levantado. Y parecen casi iguales, pero luego uno va deteniéndose en las diferencias, ¿no? Esta, que verdaderamente es ya pues muy notoria la altura, 166 centímetros de altura, representa en la sala del goce supremo a Amitabha, el Buda de la luz pura, ¿no? Bucho en coreano. Y para concluir esta sesión, nos hemos de ocupar de la adopción del budismo en Goryeo, en el siguiente periodo dinástico. Perdón, no encontramos la manera de eliminar eso. Que es un periodo dinástico abierto en el año 918 y que concluye en el año 1392 cuando da comienzo la dinastía Joseon, ¿no? ¿Por qué era importante, les había dicho, este periodo en torno al budismo? Pues porque este periodo es el único de la historia coreana que hace del budismo una religión de Estado. Es decir, había habido una amplia protección, si no, no es posible tener un Bulguksa, si no, no es posible, ¿verdad? Había habido una amplia protección del budismo durante la época de Silla unificada, pero no había, y esta es la diferencia, el budismo no se había considerado o no se había adoptado como religión de Estado, ¿no? Cuando una religión cuando una religión se adopta como credo del Estado, se hace de la religión una auténtica cuestión de Estado, ¿no? Y esto es importante. El monarca que da origen a la dinastía, Taejo, ¿no? Quien reinó desde el comienzo mismo, el 918, hasta el 943, ya al año siguiente de asumir el poder de esta nueva dinastía, traslada la corte a Kaegyeong, en la actual ciudad de Kaesong, y lo hace por parecerle un emplazamiento idóneo para las consideraciones geománticas que él suscribe. Unas consideraciones geománticas que él aprende de un monje budista, de un monje que por entonces ya era partidario de la escuela Son, del Chan, del Zen, ¿no?
pero que había sido, paradójicamente, formado en la escuela, vamos a decir que más erudita, más ortodoxa, ¿no? Bueno, saben que estos criterios geométricos a la hora de establecer la sede de las dinastías se han desarrollado en diferentes episodios de la historia, tanto en China como en Japón, es decir, que viene a formar parte de un sistema mucho más complejo, ¿no? Un fragmento del Edicto Real que motiva, ¿no?, que justifica este desplazamiento de la corte, ¿no?, resulta muy elocuente de estas convicciones geométricas de las que les hablaba, ¿no? En virtud de la ayuda invisible de las montañas y de los ríos de los tres Han, logré culminar la gran tarea de la fundación del estado de Goryeo. La capital del oeste es la base de la mejor tierra de nuestro país por la armoniosa virtud de sus aguas. La paz y la prosperidad eterna de la dinastía requieren que los reyes visiten la capital del oeste durante los meses intermedios de cada estación y permanezcan allí más de 100 días. Es decir, que el fundador de la dinastía se preocupa de que verdaderamente todo esté a favor de la dinastía, desde, y muy en particular con la elección del establecimiento mismo de la sede, de la capital de la dinastía. Pero si algo del periodo Goryeo nos puede llenar de asombro en torno a esta adopción que es nuclear, que es una cuestión de Estado, del budismo, es este titánico esfuerzo que no puede dejar de sorprender y que ha permanecido intacto más de 7 siglos y medio, ¿no? Bueno, nos referimos a la Changyong Pancheon. Bien. ¿Qué es esto de la Tipitaka o la Tripitaka coreana? Bueno, la Tipitaka o Tripitaka viene, es un término que significa tres canastas. Estas tres canastas, estos tres textos, son cada uno de los repertorios del saber budista considerados fundamentales, ¿no? Bueno. Es decir, el Estado Goryeo promueve una compilación de textos que no solamente es una compilación sin más, sino que es una ordenación y una protección de los mismos mediante el grabado de los caracteres, de los sinogramas, de los hancha, que componen esos textos en planchas de madera. Hubo un primer esfuerzo que es posible que no resultara demasiado diferente al segundo de los frutos, que es el que se conserva. Pero del primero no podemos saber nada, a excepción que algunos de los textos que fueron impresos con esas planchas de madera se conservan en Japón, en el Todaiji, en Nara. Lo cual no es baladí, porque es que el Todaiji es un templo, un complejo extraordinariamente importante para el abrazo del budismo en el periodo Nara, que fue edificado bajo la dirección de expertos que habían llegado a Japón desde Corea. Bueno, se había, como les digo, confeccionado una primera Tripitaka que fue destruida durante las invasiones mongolas y otros ataques, ¿no? ¿Qué es la Tripitaka, como les decía? Esos tres cestos, esas tres canastas, son el cesto Vinaya, que es el cesto, el repertorio del ordenamiento de la vida monástica, de cómo se ha de conducir un monje en su vida. Está el cesto Vinaya, que es, el cesto Sutta, que es aquel que contiene los discursos atribuidos a Buda y a sus más cercanos discípulos. Como les digo, se considera que tiene una autoridad moral paralela, similar, ¿no? Y por último, el cesto Amidava, que viene a ser una suerte de glosa, de comentario, de desarrollo de los contenidos de los dos textos ya mencionados. El octavo monarca de esta dinastía fue el que impulsó este primer esfuerzo que, como digo, fue perdido. El segundo de estos esfuerzos, y es el que podemos todavía admirar,
fue dirigido por un preceptor nacional llamado Yi Chon, que era hijo de un rey. Uno de los hijos del rey era el preceptor nacional, es decir, este abrazo del Estado y la religión pues queda muy ilustrativamente reflejado así, ¿no? Es decir, que uno de los hijos del monarca se convierte en la autoridad religiosa fundamental del budismo en el periodo, ¿no? En el reino, ¿no? Este rey que protege esta enorme empresa es el 11º de los monarcas Goryeo. Habíamos dicho que el primer esfuerzo titánico fue del 8º monarca, ¿no? Bueno, para la compilación de estos saberes se establece una suerte como de embajada cultural, una embajada religiosa que viene a recopilar fuentes de muy distintos centros de saber, ¿no? Por ejemplo, hay un viaje a la China Song que tiene lugar en el año 1085, donde se hace acopio de 3.000 volúmenes de sabiduría budista, ¿no? 3.000 volúmenes que luego van a estudiar, a sintetizar, etcétera, ¿no? Pero se envían también embajadas religiosas a Japón, al Imperio Kitán, etcétera, ¿no? En la labor de compilación les llevó o les ocupó entre los años 1073 y 1090. Bien, este preceptor nacional, este hijo del rey 11º, que es el que favorece este esfuerzo, como les digo, titánico, tiene un pequeño poema que viene como a sintetizar la quinta esencia de la desafección budista y que reza así: la riqueza y la fama son solo un sueño de la primavera. Saludos y despedidas, vida y muerte, una burbuja en el agua. Solo la paz eterna en el nirvana. Nada vale la pena en este mundo del ruido. Esto lo escribe el preceptor nacional Yi Chon, que va a ser el director de este esfuerzo monumental, ¿no? Cuando la dinastía Goryeo fue amenazada por la civilización mongola, el rey ordenó el traslado de la corte a la isla de Ganghwa, donde estaba el dolmen gigantesco, aquel de la mesa. Vale. Para, digamos que, salvaguardarlo. Desde allí correría alguna vicisitud hasta que fue ya establecido en el templo Hein, en Heimsa. Desde entonces ya no se ha movido de ahí, ¿no? Lo que es admirable de todo este esfuerzo es la minuciosidad con la que se elaboran estas planchas en la que se contiene todo este compendio de saber budista, que es el que se lleva a cabo entre el 1073 y el 1090, ¿no? Bueno, cada una de estas tablas, vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Cada una de estas tablas presenta un peso de entre 3 y 3,5 kilos, un ancho que siempre es el mismo, de 24 centímetros de altura. El largo varía entre los 68 y 70 metros de altura, perdón, centímetros de largo, perdón. Tienen aquí una suerte de grapas de cobre que lo que vendrían es a impedir que la tabla de madera se dilate, se estropee, ¿no? Se doble, se combe, ¿no? Y son introducidos en estos estantes en 4 pabellones. 4 pabellones formando un rectángulo que se encuentra en el templo de Heimsa. Bien, cada una de estas planchas de madera que ven aquí recibe, obviamente, el tallado. Está tallado en positivo, es decir, que el carácter queda resaltado. Es decir, que lo que se rebaja es lo que no es el carácter. Que resulta mucho más difícil dejar en relieve algo que excavar ese algo, ¿no? Bueno, para que se hagan una idea de lo apabullante que empieza a ser la cosa, que ya da hasta vértigo cuando uno lo piensa, en cada una de las caras de los bloques se dispone un total
de 322 sinogramas. Se distribuyen siempre en 23 columnas de 14 caracteres cada una. Cada tabla, al estar por un lado y por el otro, cada una de estas tablas presenta, por tanto, 644 sinogramas, ¿no? El número total de estas tablas, bueno, aquí bueno, aquí dice 80.000, ¿no? Bueno, el número de las tablas no es de 80.000, es de 81.258. Lo que supone que el número total de los sinogramas tallados es de 52.382.960. Si uno piensa que los españoles a 1 de enero del año 2020 somos 47.329.000, pues queda así un poco como apabullante. Pero no solamente eso resulta apabullante, sino es que la propia elaboración de las tablas recibió una codificación que asombra también por su meticulosidad. Bueno, en primer lugar, se elegía una muy buena madera que era sumergida en agua marina durante 3 años, al término de los cuales se confeccionaban las tablas que eran sumergidas después en agua salada hirviente. Cuando se habían bañado de este modo eran secadas, pero tampoco se secaban de una manera así como normal, no. Tenían que estar 3 años a la sombra para secarse. Después se cepillaban, se pulían para que tuvieran una apariencia ya pues de plana, ¿no? Y se aplicaban 2 o 3 capas de una laca insecticida. Como saben, la madera tiene fundamentalmente 2 enemigos, que son los parásitos y la humedad, ¿no? De este modo se perseguían que las tablas permanecieran intactas el mayor tiempo posible. Y como les decía, se abrazaron con esta suerte de refuerzo de cobre en las esquinas para evitar que se combaran. Luego, además, cuando se introducen, para evitar que los caracteres rocen con las planchas compañeras, los caracteres, cuando son cincelados, presentan una altura menor que la del bloque. Es decir, que es imposible, porque esto lo está protegiendo, es imposible que aquí nada pueda rayar, pueda adulterar esos caracteres. Y los frutos de este titánico proyecto, que ya se empezó, digamos, a grabar, ¿no?, en el año 1236, fue concluido en el año 1251. Y desde entonces, llevamos 7 siglos y medio más, han permanecido incorruptibles, ¿no? Y para concluir esta aproximación al budismo y a Goryeo y a la protección del budismo en Goryeo, uno de los, además de este esfuerzo titánico, de este esfuerzo textual, no olvidemos que eso es una compilación de textos, ¿no? Perdón. Pues además de significarlo por el esfuerzo de las 80.000 tablas, no podemos dejar de reparar en la belleza de estas obras pictóricas del periodo Goryeo que se han conservado, ¿no? Lamentablemente no se conservan demasiadas, pero aquellas que sí lo han hecho, lo que nos demuestran es el extraordinario dominio técnico y el grado de artisticidad al que habían llegado, ¿no? Son representaciones fabulosas de algunas figuras budistas que magnifican a estas entidades religiosas, como ocurriría, por ejemplo, en nuestra Edad Media. Existe una suerte como de perspectiva que jerarquiza, es decir, que cuando se representan a los mortales, estos son sensiblemente menores, ¿no? Para efectivamente visualizar de un modo inmediato la majestuosidad, ¿no?, el carácter suprahumano que tienen estas entidades budistas, ¿no? Están realizadas, obviamente, sobre seda, en rollos verticales, ¿no?, y emplean particularmente, de su cromatismo, pues resulta particularmente interesante el azul cobalto, el verde y el rojo, que se cuidan muy mucho de mezclar, porque esto contribuiría a darle una opacidad que es el extremo opuesto de lo que persiguen, ¿no? Esto lo que persigue fundamentalmente es una suerte de
y luminosidad mística, ¿no? Por eso también emplean polvo de oro en los contornos y en algunos elementos, motivos de patrones decorativos, ¿no? Hasta la fecha se han documentado 1,5 de estas obras, no son muchas, les decía, y nada menos que 120 de ellas se encuentran en colecciones japonesas. Solamente 15 se encuentran en Corea. El objeto de estas pinturas, el objeto fundamental, es el de ser peticionarias de favores. Por ello, nos encontramos ante la representación de figuras que son particularmente dadoras, ¿no? Obviamente, uno de estos más destacados dadores es Amitabha, ¿no? Quien sirve a una doble iconografía. A aquellos que dan la bienvenida al paraíso cuando se ha llegado, o a aquellos que están predicando la ley para que tú te encargues de llegar tú, ¿no?, al paraíso. También es muy frecuente la representación, bueno, aquí tienen una Amitabha con bodhisattvas, ¿no? Es frecuente la representación de Avalokitesvara, lo que significa en sánscrito el señor que mira hacia abajo, que es un bodhisattva de la compasión, quien escucha a los fieles en momentos de tribulación. Y también habíamos visto el Sittingarbha. Este se encuentra en una colección norteamericana, en el Metropolitan de Nueva York, ¿no?, que es quien auxilia a los fieles moribundos, ¿no? En esta ocasión representa, contrariamente a otras representaciones, presenta un hábito monacal deudor de la nobleza india, ¿no? Y como les decía, les había mencionado la terminología anteriormente, los arahant, en coreano los arhat. Los arhat son aquellos seres que han llegado a vencer las pasiones, ¿no? De estos arhat, de estas 150 pinturas que se conservan, 14, es decir, un 10% de ellas representa a estos arhat. Y da la casualidad que de las 15 pinturas que se encuentran en Corea, 7 están protagonizadas por arhat, es decir, que el peso proporcional de la presencia de arhat ahora mismo en Corea pues es sensiblemente mayor. ¿Y por qué es importante, y ya con esto concluimos nuestra aproximación a esta primera sesión? ¿Por qué es importante que en la dinastía Goryeo aparezcan de una manera tan destacada los arahant? Pues para ejemplificar precisamente que el budismo que llega a Corea es el budismo mahayana. El budismo mahayana y el budismo theravada son antagónicos respecto a la posición del arhat. El arhat o el arhat o arahant es aquel que, habiendo accedido ya a un plano superior de conciencia, de beatitud, espera a gozar de la misma para auxiliar a las personas que siguen en el ciclo, en el samsara, en este ciclo de dolor. El budismo theravada considera que quien ha alcanzado la iluminación ya no puede ser mediador de nada, ya está más allá de cualquier cosa. En cambio, el Mahayana considera la existencia y también la necesidad de que entes que nos iluminen nos conduzcan a salir de este ciclo de existencias condicionadas, lo que Cognu sintetiza de este modo: estados de existencia sucesivos condicionados por la ignorancia y el karma subsiguiente, donde reinan el sufrimiento y la frustración en grados más o menos elevados. Bien, con esta ilustración visual de la presencia de la creencia en los arahant, de los arhat, en este budismo coreano, podemos dejar, si quieren, la sesión por hoy. Les emplazo a la siguiente, en la que nos dedicaremos fundamentalmente al establecimiento del neoconfucianismo durante el periodo Choson. Haremos esta pequeña introducción al chamanismo, que es algo que queda fuera de ese Xankyo, de esos tres saberes, tres pensamientos aprendidos de China, pero que creo que puede ser también interesante que conozcan. Y bueno, pues lo podemos dejar por hoy aquí. Muchísimas gracias.